Bueno, les damos la bienvenida a este segmento que hemos preparado para ustedes en vista a la situación que estamos viviendo, en donde vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra, de oración y de seguir siendo iglesia, porque tenemos que entender que en medio de todo este contexto, Vida Abundante sigue siendo la iglesia de Cristo y sin importar que tengamos cerradas nuestras instalaciones, seguimos siendo iglesia. Sí, bienvenido familia. La verdad es que es un reto y una manera diferente de querer ser iglesia en tiempos de caos, en tiempos de crisis, en tiempo de temor, en tiempo de peligro. Entonces, esta es una nueva manera en que Dios nos mueve a interpretar el reino de Dios en este siglo. Cómo ser la iglesia como portadora de esperanza en tiempos difíciles, en tiempos, en retos. Entonces hoy, conjunto con David, vamos a hacer este experimento de tratar de crear esta reunión de oración de una manera diferente. Así que acompáñenos. Así es, y para iniciar vamos a empezar a leer la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del versículo 6, y lo vamos a leer. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le parece si antes de continuar hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos dé el mensaje que el corazón de cada uno de nosotros necesita hoy? Invite ahí a su familia, a los que tenga a su alrededor y vayamos a la presencia de Dios. Padre bueno, aquí estamos como familia reunidos en esta forma extraña, dispersos, cada uno desde su hogar o desde el lugar donde ha podido colocar su dispositivo electrónico, ese que nos has permitido desarrollar también, Dios, y tener acceso. Y es a través de este medio, Dios, que hoy mantenemos comunión, mantenemos armonía y te agradecemos por ese acceso. Pero hoy, Señor, queremos pedir bendición para cada uno de nosotros, que tu palabra traiga paz, consuelo, sabiduría, traiga edificación y sobre todo un sentido de orientación hacia el futuro. Permítenos, Dios, que tu palabra hoy llene nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te entregamos esta reunión. Que así sea. Amén. Amén y amén. Bien, hoy quisiéramos junto con David ir repasando los versículos que teníamos en el capítulo 5 de Primera de Pedro, que ya fue leído. Y bueno, David, si quieres comentarnos un poco la primera parte. Claro, bueno, el versículo 6 y 7 realmente a mí me impactan mucho porque los estaba estudiando ayer. Y yo creo que en estos días hemos vivido muchísima ansiedad, temor, desinformación también, pero también por otro lado tenemos información verídica que nos enseña que esto es en serio, tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir y tenemos que saber que estamos en una crisis mundial. Y cuando yo leía esto, yo recordaba primero quién es nuestro Dios. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios, primero, que está accesible a nosotros. Nosotros podemos acceder a la presencia de Dios, humillarnos ante la poderosa mano de Dios que menciona el versículo 6. Y además saber que toda esa ansiedad, todo ese miedo que sentimos en medio de tanta frustración, en medio de tanta incertidumbre, la podemos depositar en Dios, que Él va a cuidar de nosotros, a pesar de la situación. Y eso significa, no significa que no vayamos a tener temor, porque claro, existe temor, pero es no vivir en temor, sino vivir en fe. O sea, que la fe prevalezca sobre el temor que muchas veces tenemos en medio de tanta situación. Pedro ahí empezó con esa palabra, humíllense. ¿Y qué es humillarse? Diría yo, ubíquense, ubíquense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa? Reconozca su debilidad, reconozca su vulnerabilidad, Claro. reconozca quiénes somos, seres dependientes, seres creados por Dios. Pero dice, bajo la poderosa mano de Dios.
reconocer que en realidad lo que está pasando no es ajeno al poder de Dios y a la voluntad de Dios. No es que a Dios se le zafó un virus, no es que a Dios se le fue la oportunidad de controlar, no, es que Dios tiene un propósito en esto. Entonces, Pedro está diciendo, humíllense, ubíquense. Y entonces, depositen toda su ansiedad en la mano poderosa, depositen sus temores y sus frustraciones ante el Rey, ante el que puede resolver este asunto. Sí, porque sin duda alguna, yo creo que como cristianos tenemos que entender que es que no somos inmunes a esto, ni mucho menos. Tenemos que tomarnos en serio esto. Así es. Porque en este mundo vamos a tener aflicción. Y esto es parte de la aflicción que vamos a tener en este mundo. Pero sin importar eso, tenemos que saber que Cristo venció al mundo. Así es. Por eso dice en el siguiente versículo, Pedro, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Depende de usted. El dominio propio lo fabrica el Espíritu, pero yo decido tener ese dominio propio. O sea, el Espíritu Santo nos da la capacidad, pero la práctica es una decisión de nosotros. Ante la ansiedad, ante el peligro, ante lo que estamos viviendo, practica el dominio propio, contrólense, tranquilos. Y luego dice, manténganse alerta. La ignorancia no es ninguna bendición. Usted no puede ignorar lo que está pasando. Usted tiene que estar escuchando las noticias, tiene que estar informado de la ciencia, tiene que estar informado de la verdad, pero también tiene que estar informado del plan de Dios. Y por eso hay que leer la palabra y permitirle al Espíritu Santo que su palabra tome control sobre nosotros. Su enemigo, dice, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo y manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Estamos experimentando por primera vez en la historia de la humanidad un reto global, donde realmente tenemos todas las sociedades, todos los países que enfrentar al mismo tiempo una situación como esta. Tal vez la Segunda Guerra Mundial pudiera compararse a algo parecido, pero no estuvo involucrado todo el mundo, ni todo el mundo estuvo realmente amenazado en lo personal. Y aquí tenemos la oportunidad. Entonces, ¿quién es el padre de la muerte? El acusador, el mentiroso, bueno, el diablo. Y dice que como león rugiente, o sea, como alguien con hambre, alguien que está queriendo dañar, quiere devorarnos, y quiere devorarnos físicamente, ya está devorando la economía, está devorando la tranquilidad, está devorando la paz interior, está devorando inclusive la manera en que la iglesia vive. Claro. O sea, el diablo nos ha acosado con esto, ¿verdad? Este espíritu de muerte, este virus mortal, está ocasionando que cambiemos la manera de vivir y ser iglesia. ¿Cuál es el consejo aquí? Resístanlo. ¿Qué significa? Opónganse. ¿Qué significa? Tome medidas. ¿Qué significa? No lo favorezca, no le abra la puerta. ¿Qué significa? No haga las cosas que favorecen la infección, la contaminación. ¿Qué significa? Solidaridad en medio de la indiferencia. Tomémonos en serio esto. Y dice, manteniéndose firmes en la fe. Y mantenerse firmes en la fe es ¿qué? Creer que Dios tiene control, que Dios, si estamos bajo su abrigo, va a protegernos y que realmente Él puede tener misericordia de nosotros. Recordemos que no estamos solos en esto, es todo el mundo, ¿verdad? Interesantemente, Pedro dice aquí, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Todos lo soportamos, pero no todos reaccionamos de la misma manera. Hay gente que no tiene fe en nada, hay gente que la está viendo en soledad, nosotros en solidaridad, en amor y en dependencia de Dios. Sí, y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una actitud diferente. O sea, el enemigo nos está atacando y eso realmente tenemos que tenerlo claro. ¿En qué sentido? De que como iglesia podemos dormirnos en medio de estas situaciones. Tenemos que, como iglesia más bien, ser como los leones que ante una amenaza ven oportunidades. ¿Y en qué sentido hablamos esto? Que tenemos que predicar más el evangelio por medio de las plataformas digitales, utilizar esto para llegar a más personas, dar esperanza, seguir viviendo nuestra vida bajo el propósito de Dios, pero adaptándonos a lo que sabemos puede prevenir más cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que lo dijiste anteriormente, esto es una oportunidad y creo que es una oportunidad no de enjachar a la gente, no de acusar a la gente, no de forzar a la gente a creer en Cristo. No es la manera. En esta manera yo creo que en la medida en que usted viva la esperanza, que usted viva la fe, que usted sea un ejemplo, realmente la gente puede ver y notar una actitud diferente en nosotros. Amemos. Este es un tiempo increíble para amar. Así es, y para tener claro algo también, y es que sin importar lo que estamos viviendo, tenemos que tener esperanza. Tenemos que tener esperanza, y la palabra nos sigue diciendo esto en el versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo,
el Dios de toda la gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estas son oportunidades para fortalecer nuestra fe, para mantenernos firmes en lo que creemos, en lo que somos, seguir adorando a Dios, seguir siendo generosos con la iglesia, con aquellas personas que necesitan una palabra de ánimo. Yo creo que en estos días en donde tal vez muchos nos vamos a tener que quedar en casa, no olvidemos llamar a la gente, no olvidemos realmente ser luz en medio de algo que podría considerarse oscuridad, ser esa sal. Sí, hoy en la mañana reflexionaba con los pastores de la Federación de Iglesias y Ricardo Salazar hacía un comentario de la prédica que él dio el fin de semana en Coronado sobre cómo sobrevivir en un tiempo de plaga y hablaba de Faraón, de cómo Faraón realmente entorpeció por su actitud y empeoró las cosas por causa de su actitud. Pero él decía algo muy interesante y es que el pueblo de Dios tuvo que vivir en medio de las plagas, en medio de todo esto. El pueblo de Dios vivió consecuencias, tuvo que quedarse escondido, tuvo que apartarse, posiblemente tuvo que colectar agua y comida para evitar las diferentes 10 plagas que hubieron. Entonces, yo lo que quisiera prevenir es que nosotros como iglesia fuéramos a tomar una actitud un poco escapista, de que esto no nos toca a nosotros, de que si bien es cierto, ojalá, producto de que hagamos las cosas en obediencia con Dios, ninguno de nosotros padezca ni perezca, ¿verdad? Pero ya nos está diciendo aquí la palabra, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, o sea, el sufrimiento nos va a llegar, ¿verdad? Y hay que saberlo asimilar. El punto es prevenir con fe y prevenir con la acción, orando pero accionando también, Así es. la famosa oración. Así es. Y bueno, la idea es que Dios mismo, dice, el Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna, lo restaurará. O sea, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser fortalecidos. Después de un sufrimiento como este, se cumplen los propósitos de Dios. O sea, hay un propósito para la iglesia con esto. Ya sea que seamos refinados, afinados, restaurados, que nuestra visión de ser iglesia cambie, que nuestros corazones se sensibilicen, que entendamos muchas cosas que quizás no hemos estado entendiendo y que cambiemos las maneras en que hemos estado haciendo las cosas. Así es, y yo creo que esto aplica para la iglesia, pero también yo sé que hay personas que tal vez están viendo esto y tienen negocios propios y piensan, ¿cómo sobrellevar esto? Bueno, que de la misma manera que la iglesia ve esas amenazas como oportunidades, que las personas que hacen negocios y demás puedan ver esto como oportunidades también para diversificar su negocio en muchos casos. Porque yo sé que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles, sí. Pero hay que tener claro que a pesar de eso tenemos la esperanza de Cristo y a pesar de eso también Dios nos puede dar sabiduría para saber cómo administrar nuestro dinero, nuestros recursos y nuestro tiempo para salir adelante con esto. Ahí donde el anuncio tal vez es que viene un tiempo complicado y difícil, volvemos al lema que escogimos para este año, moviéndonos con fe y obediencia. Movámonos, no nos quedemos paralizados, prevengamos, tomemos las medidas higiénicas, concienticemos a nuestros hijos, a nuestra familia, sometámonos todos bajo la ley, pero también bajo la autoridad de Dios. Tengamos fe de que aunque haya escasez, nosotros tendremos, que aunque haya desempleo, nosotros tendremos provisión, que aunque haya inseguridad, nosotros tenemos la protección de Dios, que aunque haya enfermedad, tendremos sanidad. Y entonces en ese sentido la fe es importante, pero la fe no puede ir sola, tenemos que agregarle la obediencia. Así es. Obediencia a la ley de Dios y a la ley del hombre, obediencia en todo. Si nosotros somos buenos ciudadanos, también estamos honrando a Dios. Así que mis hermanos, para ir concluyendo, queremos animarles, humillémonos, acerquémonos a Dios como nunca quizás en la vida lo hemos hecho. Oremos por este país y sus autoridades, bendigamos a todos aquellos que están poniéndole el pecho a las balas en todo el sistema de salud, en la seguridad, a todos los empleados de limpieza, a toda aquella gente que en este momento está haciendo por nosotros lo que quizás nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, y es cuidarnos. Entonces, que Dios bendiga a esta gente, que Dios bendiga a nuestras familias, que Dios bendiga a la Iglesia Vida Abundante del Oeste,
y que después de esta crisis no esperada ni planeada podamos salir firmes, restaurados y fortalecidos. Así es. Que Dios les bendiga. Quisiéramos invitarles a que oremos y podamos tener este tiempito de intercesión. Hoy no vamos a poder hacer lo que generalmente hacemos, grupitos de 2 o 3 ahí separaditos. No, tal vez usted está solo o está con 2 o 3 ahí en la distancia de 1 metro y pico cada uno, ¿verdad? Pero para que podamos orar por tus necesidades y orar por este país en un momento importante. Acompáñenme y oremos. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a la distancia nos unimos en un mismo sentir y con un mismo corazón para decirte, Señor, nos humillamos delante de ti, nos reconocemos criaturas, reconocemos tu autoridad y poder y señorío. Y hoy queremos someternos a ese señorío y decirte, aquí estamos, Señor, haz con nuestra vida lo que tú quieras. En este momento importante de la historia en este país y en el mundo, úsanos a nosotros, tus hijas y tus hijos, para ser un remanso de paz, un refugio, para ser nosotros portadores de un modelo de vida, portadores de un amor solidario, portadores de una actitud responsable, Dios, que cuida y vela por la vida de los demás. Padre, guarda nuestra morada, nuestra casa. Padre, que el dintel de nuestras puertas esté marcado por esa sangre, como en el tiempo de la Pascua, Dios. Que tu sangre nos cubra, Dios, que el sacrificio tuyo cubra, Dios, a nuestro ser. La fe que nosotros ponemos en ti nos proteja de ser enfermados, Dios, de ser dañados y devorados por este virus mortal, Dios. Hoy pedimos, Señor, que tú promuevas la unidad de nuestra casa, que tú traigas armonía en medio de las relaciones. Ahí donde pasamos más tiempo juntos, Dios, y podría haber más fricción, pedimos paz, pedimos descanso, pedimos tranquilidad. Que los que tienen que trabajar desde sus hogares, Dios, encuentren la forma de hacerlo responsablemente. Que podamos seguir haciendo una economía en este país, que no decaiga la economía, Dios, que todos contribuyamos de la mejor manera, que sepamos y aprendamos a usar la tecnología, que nos ayude a lo máximo, Dios, para ni suspender las labores ni suspender los servicios y que podamos realmente evitar todo desempleo en este país. Oramos, Señor, para que tú nos saques pronto de esta crisis, Padre, que podamos realmente por las medidas que todos tomemos acelerar los procesos, Dios, de manera que por muy poco tiempo estemos detenidos y estemos en cuarentena, Padre, en nuestros hogares. Protege a Costa Rica, Dios. Dale sabiduría y buena intención a nuestros gobernantes. Dale, Señor, a todas las autoridades y personal técnico que tiene que manejar procesos y decisiones. Dales a ellos descanso, dales sabiduría, dales motivación correcta. Protégelos, Dios, protégelos al estar tan expuestos en los hospitales y en los centros de salud. Te pedimos que tú protejas su salud y la vida de sus familias también. Hónralos, Dios, y bendícelos por el esfuerzo que hacen. Permítenos a nosotros, Señor, en medio de las diferentes circunstancias, los que ya experimentan desempleo, yo te pido provisión para ellos, Dios. Los que experimentan una reducción en sus negocios, yo te pido, Señor, que de cualquier manera milagrosa tú suplas a sus necesidades. Pon un corazón solidario en los que más tienen, Dios. Pon un corazón solidario en los que tienen más salud, Dios. Permite que podamos proteger a nuestros adultos mayores, que podamos defender la salud de nuestros adultos mayores y de las personas que tienen condiciones de riesgo, Señor. Protégenos. Yo te pido, Señor, que tú con tu brazo poderoso sostengas a la Iglesia Vida Abundante del Oeste. Padre, que la fragilidad económica en la que vivimos, que no atente contra la sostenibilidad de la iglesia. Oramos, Dios, que a pesar de que estamos separados por la distancia, podamos seguir unidos en la oración, en el amor y en el cuidado de los unos a los otros. Padre, ayúdanos en esta nueva dinámica, ahí donde no nos podemos abrazar, no nos podemos ver tan frecuentemente como antes lo hemos hecho, que no perdamos la comunión, Dios, que no perdamos la fe, que podamos disciplinarnos en ir a tu palabra y ser alimentados por ella, que podamos estar en contacto contigo por medio de la oración, Señor, que podamos servir a quien podamos servir por los medios en que sea necesario hacerlo, Dios, sin ponernos en riesgo. Pero permite, Señor, que nuestra luz, que es tu luz, Dios, resplandezca en medio de este caos y de esta oscuridad. Ayúdanos a ser portadores de fe y esperanza, portadores de paz, pero también, Señor, portadores de verdad y de sabiduría para actuar. Padre bueno, gracias por
permitirnos esta reunión, que es la primera que hacemos de esta manera. Que los que hayan participado reciban de ti, Señor, toda bendición y toda paz. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Y bueno, para finalizar también, invitar a la gente a hacer esto que estamos realizando acá, o sea, una reunión virtual desde sus grupos de vida en casa, que puedan utilizar las plataformas, ya sea WhatsApp, Skype, lo que sea, para reunirse. No nos dejemos de congregar. Recordemos que donde hay 2 o más reunidos en el nombre de Dios, ahí está Él. Sigámoslo haciendo y busquemos las formas para hacerlo. Busque la página web www.vidaoeste.org. Ahí puedes encontrar las prédicas en la sección de recursos. También David ha estado haciendo un trabajo y seguirá haciendo un trabajo de publicar en las redes sociales, a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de Instagram. Entonces vamos a estar ahí medio bombardeando un poquito, ¿verdad? Y si ustedes tienen alguna cosa interesante que quieran que pongamos, se vale, las ideas, la participación, esto lo construimos entre todos, mis hermanos. Así es. Gracias por el tiempo, por dedicar este tiempo. Si quiere, comparta todo esto a otras personas también, con toda libertad, igual que los mensajes. Olvidé decirlo, estamos en Spotify también, ¿verdad? Busque ahí Vida Abundante del Oeste y están los mensajes en video ahí, ¿verdad? Así es. En las presentaciones de PowerPoint. Ajá, también. Van a estar ahí también. Correcto. Así que Dios me los bendiga y a defendernos a favor de la vida, a proteger la salud y a proteger la vida de todos. Un abrazote virtual y sin coronavirus. Chao.